Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, el señor presidente Trump, el nuevo amigo de México, se le olvida lo que es ser un buen amigo, porque sigue viendo de qué manera fastidia a México y a los mexicanos que están allá. La verdad, ya empezaron a interponer quejas en torno al comercio vía los tribunales y las instancias del TEMEC, y el señor sigue presumiendo su muro y sigue diciendo que México lo está pagando al poner 20,000 soldados para proteger a Estados Unidos. A ver, Lila, nunca va a ser un buen amigo. Nunca va a ser un buen amigo y la verdad sigo indignada que le haya dado las gracias a nuestro presidente diciéndole que hay pura respeto y comprensión. Pero, muy para confirmar el hecho de que no es un gran amigo, el 15 de junio lanzó el Departamento de Seguridad Nacional en conjunto con el Departamento de Justicia nuevas restricciones para aquellos que están pidiendo asilo político al llegar a territorio estadounidense. Las leyes internacionales y domésticas de Estados Unidos, como están plasmadas, dicen que cualquier persona que entre legal o ilegalmente, pero que toque territorio estadounidense, puede pedir asilo político e iniciar el proceso como se debe en la frontera. El 15 de junio de este año, Eduardo, el Departamento de Seguridad Nacional con el Departamento de Justicia, por órdenes de Trump, empezaron a poner restricciones muy fuertes a qué constituye una petición de asilo político o cuáles son qué necesitas tú tener como evidencia para solicitar asilo político. Para empezar, ahora ya tienen un programa que es Fast Track, que deportan a cualquier persona que llegue a pedir asilo político a la frontera. O sea, que no te dan chance de pedir el asilo, vas para afuera. No, exactamente. O si llegas, te deportan a los 10 días sin tener acceso a un abogado ni poder tener una audiencia ante una corte y un juez para que escuche tu petición para pedir asilo político. Ya ahora el tema de qué grupo social particular perteneces, ya queda muy restringido cuáles pueden ser las peticiones, por ejemplo, ya por temas de género, por ejemplo, alguna mujer mexicana que quiera pedir asilo político en Estados Unidos por violencia doméstica, por abuso sexual, por alguna violación o por algún miedo de que por su vida, ya no se le puede pedir petición en Estados Unidos, o sea, ya no se considera... Sí. ¿Sí? Perdón. Es que no hay que olvidar, mira, yo quería más decir, porque tal vez mucha gente lo ignore, el abuelo de Trump era un alemán y su mamá era escocesa. O sea, que Trump es producto de la inmigración. Su abuelo era un alemán que regenteaba burdeles en Alaska. Y el papá era un psicópata igual que él. La mamá llegó y fue sirvienta en varias casas de Escocia, lo cual no la demerita, pero esa es su mamá. Y el señor cree que los únicos inmigrantes que pueden llegar a Europa, a Estados Unidos, son blancos, teutónicos o eslavos, como lo muestra que sus 2 de 3 esposas, una es la primera venía de la República Checa y la actual creo que es de Eslovenia. Entonces, eso demuestra quién es Trump, para que no se nos olvide. Y una vez, en un comentario que se filtró, dijo que la gente morena, los negros vienen de países de mierda. Es la palabra que él usó. Y nomás lo estoy citando. Ese es Trump. Sí, y justo, o sea, te digo que esto empezó el 15 de junio, se tenía que llevar a cabo un periodo de 30 días para alguna evaluación, algún comentario por parte de grupos civiles, pero justo el día de ayer se cumplen los 30 días y estas nuevas peticiones, restricciones, ya van a entrar en vigor en los próximos días. Entonces, ya hoy en día es muy difícil que algún migrante o alguna persona que está huyendo de una situación terrible en su país de origen, es altamente difícil que logre asilo político en Estados Unidos, aparte de que tienen más de 1 millón de peticiones en espera en las cortes en Estados Unidos. Esto evidentemente ha causado que en México tengamos un problema en nuestra frontera norte, porque a principios de este año, con el programa de Permanece en México, que ahora les exige a los migrantes que están en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses que permanezcan en México, que tenemos a más de 60,000 migrantes del lado mexicano, Eduardo. Ahora, entonces, también hay que decir una cosa, hay que ser justos. Mucha gente abusaba de este derecho de asilo. No hay que olvidar que Canadá, en un momento dado, Canadá le pidió visa a los mexicanos, porque en un momento los mexicanos se pedían asilo porque se querían quedar a vivir en Canadá,
y llegaban con sus cuentas de banco, quiero pedir asilo, soy un perseguido, y Canadá, sí, pásele, hasta que dijeron, oye, aquí nos están tomando el pelo muchos mexicanos, y es cuando establecieron un programa de visas. No, Sí. quiero pensar que también mucha gente ha abusado de este derecho de asilo, ¿no? No, sí han abusado de este derecho de asilo, Eduardo, pero es una ley internacional plasmada en las Naciones Unidas de donde deben de mínimamente poder pedir el asilo político y presentar su evidencia para que su caso se pueda escuchar ante un juez en una corte. O sea, eso es como protocolo internacional básico para aquellas personas que están buscando asilo político en algún país. Un juez de migración, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. Un juez de migración. Sí, pero fíjate, con estas nuevas restricciones, Eduardo, les está dando mucho poder a los oficiales de los agentes fronterizos de que ellos mismos puedan decidir si hay evidencia de que puedan pedir asilo político sin que llegue a una corte o que lo escuche un juez. O sea, ellos no son jueces. No, claro que no, pero los están empoderando muchísimo bajo esta nueva orden que emitió Donald Trump para justamente evitar que se vaya esa petición a una corte, dado que de por sí tienen a muchas peticiones que están en espera. Pero todo esto tiene ¿Y que qué ver... va a hacer si gana Biden? ¿Y si Biden llega, qué? ¿Lo va a dejar como está o lo va a cambiar? Porque también la historia de los demócratas no es muy grata para los mexicanos. Hay que ser realistas. No, pero a ver, hay que ser muy realistas y lo puedes encontrar en la plataforma misma del vicepresidente demócrata Joe Biden. Los demócratas van a tener una tarea muy difícil porque tampoco pueden abrir las fronteras y tampoco están a favor de crear un muro, ¿no? No están en contra de que tengan una frontera segura, pero ellos le apuestan más a la tecnología que la construcción de un muro físico. Entonces van a tener que hacer un balance entre respetar los protocolos internacionales y tener una política migratoria humana y no separar, por ejemplo, a 3,000 niños y dejarlos en proceso de adopción de sus familias. Entonces, a ver, Guillermo. eso sí se va a acabar. Oye, Lilia, entonces, bajo estas restricciones, ¿cuáles serían los criterios que se puede o que se van a considerar para aquellos que están eventualmente en la posición de pedir un asilo? ¿Qué deben de cumplir? ¿Cómo deben de hacerle? Sí, mira, es súper interesante, Guillermo, porque ahora, si tú estás pidiendo por cuestiones políticas, tiene que ser por alguna persecución de algún funcionario público del país. Sin embargo, si a ese funcionario público se le considera corrupto, entonces no puedes pedir asilo político en Estados Unidos. Y las definiciones están cambiando. Si tú perteneces a un grupo social particular, pero eres parte de la comunidad LGBT, no puedes pedir asilo político. Si eres mujer y tienes algún tema religioso, pero encuentran que más bien es un tema de violencia doméstica, entonces no puedes pedir asilo político. Y eso en México afecta muchísimo porque, los feminicidios en México están en el alza, la violencia doméstica, especialmente durante la pandemia, ha aumentado. Entonces, las mujeres que traten de buscar asilo político como una alternativa o algún plan de escape de su situación, tampoco van a poder pedir asilo político. Es muy importante aclarar que asilo político no solamente es de gente que es perseguida políticamente por las autoridades. Es gente que tiene temor por su vida porque grupos criminales están dominando la zona donde viven o tiene miedo de morirse de hambre porque la economía de su país está quebrada. O sea, bajo este término entran muchos conceptos. Okay. Completamente, raza, género, religión, política y demás. Pero fíjate, bajo estas nuevas restricciones, si hay algún tema que tú estás pidiendo asilo político porque tienes una amenaza de algún familiar o de alguna pandilla, tampoco puedes pedir asilo político. O sea, y aparte, si tú pides asilo político y te lo dan, se tardan un año en darte una visa para trabajar. Entonces no tienes ni cómo vivir en Estados Unidos ni la verdad es que es una política que va dirigida en contra de toda la gente morena y negra del mundo. Es correcto. Entonces, este gran amigo y este gran respeto y comprensión que le ha agradecido Andrés Manuel, que quede clarísimo que a Donald Trump no le importa lo que diga Andrés Manuel, que únicamente le importa él mismo y su reelección el 3 de noviembre. Trump no es amigo ni de sus hijos, acuérdense de mí. Lean el libro de Mary Trump, no es amigo de nadie, es un psicópata. Está buenísimo. Buenísimo. Yo se los mandé a todos ustedes, ya si no, ya les llevo a ustedes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.